Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. No creo que pueda ser abogada yo. ¿Lo dices por las voces? ¿Los sueños? Me dan fotos para ordenar y sé lo que ocurrió exactamente. Yo lo sé. Hablo con los acusados y me cuentan sus historias. Yo estoy segura de cuándo me mienten o cuándo me cuentan la verdad. Puedo verla. Veo la verdad. En serio, es como un programa de televisión. Y los sueños... Los sueños son sueños. Todo el mundo sueña. Y todo el mundo ve muertos alrededor de su cama. 1:08. ¿Cómo estáis, queridos amigos de la nave del misterio? Nosotros hay que reconocer que después de la paliza de esta semana, encantados de poder abordar un tema que ya empezábamos a sondear ayer en Bilbao. Unos 2.600, 2.800 amigos. Esto es increíble. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Y ayer, allí, en vivo, descubrimos una serie de cosas, pudimos contar algunas simplemente, y quizás sea un buen momento para ir analizando este caso extraño. Hacía tiempo que no sabíamos nada de lo que son los conceptos mediunidad o también, como no, conceptos de hasta dónde llegan las disfunciones mentales o los estados alterados de conciencia. Esta noche vamos a intentar investigar un poquito más, ¿no? Esta noche vamos a contar paso a paso lo que anoche vivimos en un apartado justo antes de empezar el programa, en un camerino del Palacio de Euskalduna, donde hicimos el programa en Bilbao, con todo el público que se acercó hasta allí. Muchísimas gracias a todos los amigos que estuvieron acompañándonos hasta altas horas de la madrugada. Pero justo lo que no se vio, lo que estaba detrás del escenario, es lo que vamos a narrar. Una chica de 16 años que presuntamente ve muertos, como Alison Dubois. Claro, hablabas de Alison Dubois, esta protagonista, esta voz de la serie Medium, ya reconocible totalmente. Pero fíjate, ayer cuando hablábamos ya, después de haber estado con tanta gente hasta las tantas de la madrugada, ayer tuvimos la fortuna de tener entre las manos el libro de Milenio 3, luego damos toda la información de la Feria del Libro, estamos encantados con el libro del programa, fue emocionante estar con toda la gente. Cuando pasó toda esa vorágine, tú me contaste un par de escenas que a mí me dejaron un poco impactado, porque yo tuve una aproximación no muy intensa con este tema. Lo estaba observando desde fuera realmente. Fuisteis vosotros dos. Alberto Granados, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas madrugadas. Los que visteis, ¿no? Todo eso. Pero yo no sabía que había algunas cosas más. Algunas cosas más que tienen que ver con visiones, que tienen que ver con presencias. No es solo que uno de repente note que le cambia la forma de ver las cosas, que agrede a su propia madre, como ha ocurrido en tantos casos de simple histeria, perfectamente tratable, sino que además veían algo, ¿no? A veces se veía algo. Hay una visión que a mí me dejó, de verdad, ayer un poco, sabiéndolo después del programa, impresionado. Era la visión que la niña te confesaba tener de un hermano muerto. Sí, al parecer la madre de esta chica, bueno, pues había tenido un embarazo. El niño, por desgracia, no nació, pero a los 9 meses, pues el feto que les trajeron comprobaron que estaba muerto. Ella no había visto en ningún momento a su hermanito. Solo 2 miembros de la familia fueron testigos de cómo enterraban a ese bebé. Y ella tiene una visión, y es que ve a un feto. Ella lo describe como un feto, como un niño pequeño que poco a poco va creciendo. Se le aparece un día cualquiera mientras estaba en la habitación, y ella ve cómo ese niño poco a poco va creciendo y se identifica con el nombre que habían puesto a su hermano fallecido. ¿Tú habías escuchado, Alberto, alguna vez esa descripción? Yo tengo que reconocer que jamás. He escuchado muchas cosas y seguro que esta noche nos van a ayudar a comprenderlo un poco mejor nuestros oyentes. Hay varias investigaciones hoy en vivo con ellos, así que os animo a participar. Pero eso de ver un niño y luego se transforma en un hermano mayor, eso yo no lo había visto en la vida. Sí, la verdad que fue muy curioso, y según íbamos hablando con aquella adolescente, pues nos íbamos sorprendiendo más de las cosas que nos iba contando, ¿no? Yo creo que ayer ya lo contábamos. A mí me sorprendió mucho cómo tenía varios personajes que le acudían en esos estados de trance, cómo podía hablar con ellos, cómo interactuaba con ellos, cómo a veces alguno de ellos le pedía cosas para acabar con el otro personaje. Había 2 o 3 personajes diferentes que le iban reclamando ciertas cosas. Alguno tenía un poder especial, alguno tenía una fuerza especial, y entre ellos se querían autodestruir unos a otros. La verdad es que era impresionante, ¿no? Cómo
entrando en esos estados de trance, ella podía interactuar con uno o con otro. A veces se le aparecía un personaje, a veces se le aparecía otro. Era muy curioso, ¿no? ¿Y llegará la ciencia solamente a describir esto con aquello de la personalidad múltiple? ¿Será suficiente ese término o lo que sabemos? También vamos a intentar indagar en qué sabemos y dejamos de saber, ¿no?, de la mente humana. Carmen, lo dicho, 7640, porque hoy es importante la colaboración ciudadana, la colaboración de la gente de la nave del misterio. Primero porque hay que decir que vamos a poner algunas grabaciones que ayer no tuvimos ni tiempo, ¿no?, de extraer sobre esta niña en fragmentos más largos, hablando supuestamente en xenoglosia, hablando en otros idiomas, y queremos descartar cualquier tipo de posibilidad de que realmente sean idiomas reconocibles. Se habló de árabe. Bueno, parece ser que los oyentes ayer ya decían que era muy difícil. Vamos a intentar indagar un poquito más. Así que abrimos líneas, Carmen. Claro que sí, líneas abiertas 7640, palabra clave milenio, espacio como siempre, vuestros mensajes 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. Alberto, tú llegaste a impresionarte, imagino, en un primer momento, porque la primera escena es que esa muchacha que está pasando un calvario y que hay que ayudarla, pues identifica a un chico moreno, lo primero, ¿no? Entonces, claro, sí, imagino que tú te quedaste un poco impactado en ese instante. Que además había dos personas en esa misma persona. Estaba la chica que se sentó en aquel sofá y estaba la chica dentro del trance, ¿no? Yo creo que cambiaron hasta sus facciones, sus ojos eran diferentes, era como si conviviera otra persona dentro de esa misma chica, ¿no? Cuando ella entró en el estado de trance y se levantó como excitada, yendo a todo correr a por su madre y gritándole que quería su energía, que quería su fuerza, la verdad es que era otra persona, o sea, hasta los ojos eran diferentes. Yo creo que era otro semblante pensaste? de cara. Pues en principio, la verdad es que me pilló muy de sorpresa, ¿no? Porque no pensaba que iba a ser una reacción tan rápida, ¿no? Yo en otras veces que he podido asistir a hipnosis de otro tipo, y veía que se entraba en el trance, que se tardaba un poco, que se le tenía a la persona que ir dirigiendo un poco hacia el estado que se quería. En esto fue casi automático, o sea, fue entrar en trance, ponerse rígida, y a partir de eso, en pocos segundos, aquello se desbordó, empezó a levantarse, empezó a tener una fuerza inusitada, la tuvimos que agarrar entre todos, se abalanzó hacia su madre, reclamándola su energía. La verdad es que fue todo tan rápido y enseguida, eso sí, se volvió a calmar de la misma manera en la que empezó con esa violencia, ¿no? Bueno, y incluso Prudencio Muguruza, que nos dio la información de este dato, había podido grabar otras sesiones en cinta magnetofónica, había podido registrar perfectamente, bueno, esos vocablos extraños, ¿no? Ayer hablábamos en Bilbao, en abierto, ante tantos amigos, de xenoglosia, de la facultad que desde tiempo muy antiguo algunos religiosos, sobre todo místicos, parecían confirmar que el cerebro, como una esponja, era capaz de registrar incluso idiomas que uno no conoce ni nunca ha leído. Bueno, esto desde luego en la antigüedad, como digo, se trató casi como cuestiones de posesión demoníaca. ¿Qué podía ser si no? Hoy en día estamos seguros que la moderna psiquiatría puede tener una respuesta. Lo que pasa es que no la da. Habitualmente no la muestra. Es más, esta niña, Carmen, nos contaban que sus visitas al mundo psiquiátrico no se habían saldado satisfactoriamente. No, ella es una de las primeras cosas que yo la pregunto cuando sale del trance, porque hay que descartar siempre la posibilidad médica, ¿no? Es lo primero que hay que descartar, y siempre hay que acudir lo primero a los especialistas, a los médicos. Ella acudió junto a sus padres, estuvo ingresada 8 días en un hospital de Vitoria, la estuvieron realizando todo tipo de pruebas, tanto médicas como psiquiátricas y psicológicas, y pues a lo mejor es que no dio con un buen profesional y tiene que acudir a otros profesionales que la puedan tratar, porque en ese caso, cuando la hablaba de los diferentes personajes, unos buenos, otros malos, unos que la ayudaban, otros que incluso la daban mensajes para matar a esos otros personajes, estamos hablando de cosas muy graves. Pues esa médico, porque era una mujer, le dijo que ella no podía hacer nada, que se dejara de tonterías y que dejara de hablar en esas lenguas tan extrañas que ni entendía y que se inventaba. Hay dos vertientes distintas: los fenómenos que produce la niña y que provoca esa violencia súbita que puede ser explicable, esos vocablos que ella cree o imagino que intuye que son otra lengua distinta a la suya. Vamos a demostrar si es así o no. Y luego está otra cosa muy distinta que han popularizado series como Medium o películas como El Sexto Sentido, y que creo que nos va a llevar al meollo esta noche de un fenómeno que yo creo que sinceramente existe, tengo que decirlo así.
que existe, porque quien está viendo eso lo está viendo, es una realidad para él. Ahora bien, esa realidad es objetiva, es explicable, tiene un sentido, sale del cerebro. Bueno, pero yo a veces pienso, sale del cerebro, por lo tanto es real para el que la está sufriendo. Y para ella es real, ¿eh? Yo no digo que no sea, no sé explicar lo que ella está viendo, porque solamente una persona en su situación puede ser capaz de verse en su piel, ¿no? Pero ella sí que nos decía que la daba miedo incluso salir a la calle con sus amigos, que desde hace 2 años había rehuido a cualquier tipo de amistad, porque creía que podía hacer daño a las personas que estaban cerca de ella, porque cuando está en trance se le aparecen personas, en un principio sombras, que luego ella va viendo con más nitidez y en ocasiones son personas de su propia familia ya fallecidos. ¿Conocéis casos de este tipo de personas, familiares, amigos, vosotros mismos, que habéis llegado a ver cosas identificables como individuos que ya no tienen que estar ahí? Recientemente, recordarás, Alberto, yo me quedé también un poco impactado, ¿no? Cuando un periodista escéptico, un periodista que no es crédulo en estos temas, como Javier Lluvero de Ciudad Real, nos confesaba abiertamente que en una vieja casa de sus familiares se encuentra con su propio abuelo, difunto creo que hacía 15 años, si no recuerdo mal, mirándole fijamente, con una especie de caja, de pequeña caja entre las manos, como queriendo decirle algo. Y Lluvero nos decía que el primer impacto es de miedo. Sabes que es tu familiar, pero es algo tan extraño que sigue dando miedo. O sea, que esto debe ocurrir, ¿no? Esto debe pasar. Fíjate, yo recuerdo que hace ya algunos meses aquí en Milenio 3 hablábamos algún tema parecido y bajé pues a la calle a preguntar un poco a las personas, ¿no? Si creían en que la mente todavía le faltaba mucho por descubrir en el tema de la mente, si les habían ocurrido algunas cosas. Pues era curioso que todas las personas a las que entrevistaba por la calle siempre tenían algún familiar, algún conocido que había vivido una situación parecida o sea, extraña. Que es mucho más habitual, si hiciéramos un sondeo, de lo que pensamos. Sí, sobre todo yo creo que el tema de la premonición, yo creo que en casi todas las personas que nos estén escuchando, todos los oyentes tendrán algún conocido, algún amigo, alguien que les ha contado que han tenido algún suceso en el que han pensado en algo y al final se ha cumplido, ¿no? Vamos a escuchar ahora además esas voces que fueron grabadas no ayer, que también, sino durante las sesiones previas de tratamiento, de hipnosis de esta niña, este caso curioso que imaginamos que tiene una solución y una explicación, aclaro aquí a la 1:20, perfectamente natural, pero que nos sorprende porque el cerebro humano sigue siendo un lugar lleno de sorpresas. Vamos a escucharlo en unos segundos. Uno de esos casos que preocupa a los investigadores porque la ciencia oficial de momento desecha, pero esa niña sigue pasándolo mal. Yo creo que ayer estaba ya, cuando la conocimos, mucho más animada. Intentamos recomendarle que desde luego no abandone en ningún momento los tratamientos habituales, que deje de pensar en estas historias, pero la pregunta es por qué ocurre esto a algunas personas, por qué se ven de repente atenazadas por una serie de visiones que muchas veces desaparecen. Es más, tenía por aquí alguna declaración que en 1930 hizo un científico como Howard Carrington, que aseguraba que los fenómenos extraños debían tener, si es que existen, una conexión biológica, y la franja humana de tiempo en la que él los enmarcaba sobre todo eran los cambios producidos durante la pubertad. Es muy curioso, como si hubiera una energía que no sabe cómo manifestarse del todo, como si hay mucho conflicto interno y surge de repente. Bueno, vamos a escuchar esas grabaciones previas de hace incluso semanas, en las cuales esa niña entraba en trance y hablaba. También es importante que nos deis vuestra opinión, si os suena de algo, si conocéis el idioma, si es un idioma, si no tiene sentido. Vuestra ayuda en el 7640 esta noche es importante. Escuchamos.
Bueno, parecen cosas muy repetitivas, ¿no? Casi como si alguien hiciese una especie de antiguo mantra, ¿no? Diciendo una y otra vez elementos que por lo menos a nivel sonoro nos parecen muy similares. ¿A ti qué te parece así a primer...? Sí, yo creo que en una primera escucha yo creo que parece más bien algo como inventado, ¿no? Es decir, algo que no tenga mucha lógica. Lo que sí es cierto es que concuerda con muchas de las investigaciones que se suelen hacer al respecto y en las que dicen que una amplia mayoría de personas que se supone que hablan otras lenguas cuando entran en trance o cuando, en el caso de los exorcismos, normalmente suelen ser idiomas inventados. Pero claro, también hay algún tanto por ciento que a lo mejor hablan en latín o hablan en otras lenguas. En este caso, desde luego, entonces latín dices, no es. Aunque solo sea un caso el que ocurra, dices, ¿qué es lo que pasa ahí, no? Claro, el asunto es que, así veredicto, primera audición, Carmen. No lo sé, yo no puedo decir qué idioma es, lo que sí puedo decir y repetir... Yo creo que no es ningún idioma. No lo sé. Ella nos hablaba de personajes hindúes. Y incluso la madre decía, ¿y podéis comprobar si puede ser algún dialecto hindú? También árabe, porque le sonaba a árabe. La verdad es que descartaron por completo los amigos a través del 7640 ayer que se tratara de árabe. Incluso amigos árabes que nos escribieron dijeron que no era tampoco ningún dialecto. No sé, habrá que investigar, incluso que llevárselo a algún lingüista para ver si tienen algún sentido estas frases. Ella lo identificaba con ese idioma porque algunos de los personajes malos que ella llama eran hindúes. O sea, que veía personajes que tampoco tenían que ver con su entorno familiar habitual, ¿no? Sí, en algún sentido algunos de ellos eran un poco demoníacos. Era el que le llevaba a hacer obras malas. Uno de ellos, hay una como intermedia que actúa bien o actúa mal, depende de las ocasiones. Y hay una que ella llama que es su protectora, que es la que le lleva a hacer las buenas acciones, la que le ayuda a salir de ese trance donde los otros personajes la poseen para que haga cosas malas. 1:26, Alberto, como ayer tuviste un día muy intenso, luego me cuentas otra experiencia que tuviste, que tiene mucho que ver con la mente humana y que tiene que ver también con otra investigación paralela que estábamos llevando a cabo, que desde luego en este caso está claro que es cuestión mental, pero hasta qué punto esto en un domicilio, por ejemplo con un matrimonio, puede ser una bomba de relojería, como las creencias, yo creo que desorbitadas, la mala información, la obsesión con estos temas. Claro, si una niña dice que se le aparece un demonio que quiere que mate a su madre, eso se trata en un momento dado. Sí, además es que las crisis nos contaban, por ejemplo, hombre, aquí tenemos un caso también muy curioso y yo creo que también repetitivo, que es que la madre también tenía poderes especiales, ¿no? O por lo menos ella decía que veía, que también tenía premoniciones y demás, ¿no? Siempre parece ser que es un tema familiar, ¿no? Que lo han tenido las abuelas, que lo tienen las madres, que alguno de los hijos hereda. Y además esos personajes interactuaban incluso con la familia, porque alguno de ellos reclamaba objetos que tenían sus hermanos. Por ejemplo, tenía una hermana que tenía, creo que era como una especie de mano, una cadena, un colgante que tenía. Era un amuleto, era una figa, una mano de esas que se utiliza como amuleto. Y uno de los personajes siempre interactuaba e intentaba apoderarse de ese amuleto que tenía la hermana, con lo cual toda la familia, por así decirlo, tenía una interacción, excepto el padre, que parece ser que cuando el padre estaba, pues no le ocurrían, no entraba en estados de trance. Hay una relación especial entre la madre y la hija. Sí. Siempre. Tú has dicho siempre porque ocurre en muchos casos. Espera un momento, Carmen, porque incluso el cine, para adentrarnos en esta... Ahora escuchamos los mensajes en el 7640 y adentramos un poco más de situación en qué ocurre a nivel familiar. No es extraño que no solo una persona sufra estos hechos en una casa, ¿no? Sino que sea la madre habitualmente y la hija como ligados por una especie de vínculo invisible. También a veces ocurre en un matrimonio, rara vez entre el padre y el hijo. El cine nos ha intentado mostrar en muchas ocasiones, en auténticas películas que nos llenaron de miedo, como Poltergeist, esa especie de don que se hereda. Un don que sea estado alterado de conciencia, que es lo mismo, creo yo, que en el fondo decir qué misterios tiene la mente. Cuando uno investiga un poco, sea cualquier dolencia perfectamente diagnosticable, o sea lo que sea, se hereda. No solo se heredan las enfermedades o las virtudes, sino también a veces esa percepción distinta de las cosas. Es que hay gente que te dice que ve cosas y que yo creo que no están mintiendo. Otra cosa es que ven. ¿Está ahí ese otro mundo? ¿Solo lo ven algunos?
se presenta delante de algunos por algo. El cine vio esa ligazón de sangre y de misterio de esta forma. Yo no sé nada. Ya lo creo que sabes. Has viajado hasta dimensiones que muy pocas personas han llegado a conocer. Tu hija es muy clarividente. Como sospecho lo era tu madre. Como tú también lo eres. Ahora dime lo que percibes. No, por favor, por favor, no. Por favor, no. Diane. Sí, ahora todo cobra sentido. Cuando trajiste a Carolina a este mundo, los seguidores de Kane se inquietaron porque habían conocido la luz de su ser, la fuerza de su alma. Quieren que ella vuelva. Esa persona ya no es humana. Es la bestia. Concédenos tu protección. Lo has oído. No estás solo. Milenio 3. Cadena SER. Con Iker Jiménez. Vamos con algunos de los mensajes que nos llegan ya de esa vía de contacto al 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, como siempre. Antes de nada, decirle a Ana, que está en el hospital, a punto de dar a luz a su primer hijo, pero que lo primero que ha metido en la maleta ha sido la radio para escucharnos. Ana, por Dios, hoy sí que te decimos que apagues la radio, sí. No vaya a ser que te adelantemos nosotros porque el parto de un susto. Además es que hoy el ambiente es un poco extraño, ¿no?, entre madres y hijas, así que nada. Que venga muy bien, que seguro que es así. Que sea una horita corta, claro que sí. Y que sean muy felices. Lucas nos dice, buenas noches amigos, esta niña creo que la posee una antigua divinidad sumeria. Hombre, es mucho decir, evidentemente, ¿no? Y yo creo que lo lógico es quedarse con elementos, pues bueno, más explicables científicamente. Estamos seguros que en un 99,9 de los casos, pues será una cuestión puramente mental. Una paliza, ¿no?, me comentabais, Alberto. Uh-huh. Maltrato, digamos, psicológico, sino no estar bien, ¿no? Una niña que ha sufrido varios traumas, es así, y que eso le ha producido... Pero no por parte de su familia, ¿eh? No, por parte de su familia no, por favor, sino por cosas accidentales que nos pueden pasar a cualquiera. Y que la gente es muy mala a veces, ¿eh? Y a veces los niños y las niñas son muy malos, y eso provoca un trauma que quién sabe si luego se refleja de esta forma. Así que eso es lo primero. Divinidad sumeria, hombre, es mucho afilar el instinto, ¿no? Pero Luis, yo creo que no tiene nada que ver. Luis desde Baracaldo nos dice, un amigo mío oficialmente desaparecido hace 13 años veía muertos antes de tragedias naturales, atentados o muertes cercanas. Mira, esto de las muertes cercanas, ella nos decía que también cuando estaba al lado de un familiar y empezaba a encontrarse mal, luego a ese familiar le sucedían cosas malas. O sea, tenía un sexto sentido para ver esos acontecimientos futuros funestos que le iban a ocurrir a su propia familia. Es como el caso ese de una persona que además tiene que ver con lo que contamos ayer especialmente, que iba por la calle. Él era un empleado bancario que tampoco tenía gran interés en estos temas, y un día, fíjate qué curioso, la persona que iba delante de ella en una calle concurrida pues iba como agitado, y él empezó a sentir una especie de tremendo dolor, de un dolor absoluto. Cuando no miraba a esa persona, pues que iba un par de metros hacia adelante, no sentía nada. Cuando volvía a posar sus ojos sobre la espalda de ese individuo, de esa mujer, sentía de nuevo como si le invadiese un tremendo dolor. Al minuto, o menos de un minuto, esa persona es atropellada, ¿no? Ese tipo de cosas que le pasan a algunas personas. Mi pareja ha visto 2 personas después de muertas y sin entrar en trance, nos dicen desde Castellón. A Francisco desde Hospitalet, que nos dice, a mi madre se le aparecía su madre fallecida hace muchos años y hablaba con ella. Juanjo desde Hospitalet también nos dice, creo que son personas que ven la verdad de su realidad. Luego hay una cosa, claro, y luego hay otra cosa curiosa, que es que todas las religiones, eso también es curioso también, ¿no?, en el sentido de que todas, no falla ninguna en este aspecto, recuerdan que hay como una interfase donde la gente se quede como flotando. En el cristianismo tenemos el limbo, ¿no?, ese limbo donde la gente está ahí, ni en el cielo ni en el infierno, esperando el juicio, como ausentes,
y muchas culturas creen que eso, pues bueno, de repente se aparece. No deja de ser significativo que a nivel de creencia popular, de teología, esto siempre ha estado ahí, cercano a nosotros, ¿no? Como una parte de nosotros mismos. Hola, ¿qué tal? Yo puedo asegurar que he visto a seres queridos que ya están muertos y no me da miedo, solo necesitan ayuda, no saben dónde están. Nos dice que un saludo. Mi amigo sabe israelí y dice que hay palabras en ese idioma. Mi hijo ve sombras de niños y hombres desde los 3 años, vamos, o sea, en mi casa. En hebreo. Curioso, ¿no, Alberto? Sí, la verdad es que tendremos que seguir investigando, a ver. Vamos a ver si alguien más nos puede, digamos, bueno, pues apuntalar esta cuestión, si identifica unas palabras, cuáles son, porque sí sería extraño que esa niña tuviera conocimientos de ese idioma, ¿no? Yo he tenido experiencias y también he visto a mis 2 hermanos muertos, pero lo que fue impresionante fue lo que me ocurrió antes de morir mi hermano. Pues bueno, si nos lo quiere contar más profusamente, hay otra vía de contacto, milenio3 con número @cadenaser.com. Chema nos dice que suena entre ruso y árabe. ¿Habéis probado a invertir el sonido de las grabaciones como en El Exorcista? Enhorabuena por el programa. Ah, pues no. Vamos a ver si es difícil, porque aquí para hacerlo con este tiempo, pero igual luego en la interfase entre una hora y la otra de Milenio se podía intentar hacer algún experimento, por lo menos, para ver cómo sonaba eso invertido y regrabarlo. Yo de pequeña vi a varios vecinos y familiares fallecidos sentados en su puerta, al lado de su casa, pero a los 12 años todo esto desapareció. No sé por qué tengo la sensación de que lo que habla esa chica es copto, nos dice Gema desde Madrid. Bueno, fíjate, curioso, Carmen, ese hecho, como hablaba la película El Resplandor, ¿no? ¿Qué era el resplandor, no? Esa especie de sensación etérea de que uno conectaba con otras cosas, con otra realidad que está ahí. Y ese resplandor desaparecía con el tiempo. Y como digo, los investigadores centraban todo esto en una franja muy concreta, sobre todo con los problemas de la pubertad y la adolescencia. A mí me parece un caso claro de esquizofrenia que es hereditaria, o la lengua es inventada o la oyó de pequeña y se quedó en el inconsciente. Sí, pero esquizofrenia nos dijo ella que había visitado a algún psiquiatra y que lo habían descartado, o sea que eso... Esto yo no lo sabía exactamente, sí. Alberto, ¿habían descartado la esquizofrenia? Sí, totalmente. Además lo decía ella, Dice, no, y confesaba, dice, yo prefiero estar enferma, prefiero tener una enfermedad mental a vivir lo que me está ocurriendo. Otra persona que nos dice que cree que tiene esquizofrenia por autohipnosis, que fue sugestionada a ello. Lo dudo. No, aparte yo creo que además se estaba también un poco, la estaban siguiendo algunos médicos y sí nos dijo que había recibido medicación y que prácticamente, aunque tomaba medicación ya le quedaba nada más que tomaba muy poquito y que ya prácticamente le iban a quitar esa medicación, o sea que sí hay un contacto médico con ella, ¿no? Y parece ser que lo que sí nos dijo bien claro es que la esquizofrenia se había descartado. O sea que... A mí me pasa como a esa chica, pero yo lo sueño y siempre se cumple, y tengo sueños sobre un niño que huye y se mete en una casa, y esa casa existe. Hacemos una pequeña parada aquí porque son muchísimos los mensajes en el 7640. Luego, en la segunda hora, al comenzar, damos la agenda, Carmen, de esa visita. Creo que es el siguiente fin de semana, ya estamos en la Feria del Libro. Sí. Y los 2 siguientes, con ese flamante, pues yo creo que flamante historia, porque son 500 programas casi, y a algunos les habrán gustado más ciertos temas, otros se habrán asustado con otros, como quizá les esté pasando esta noche, porque esto de los niños siempre, hombre, intriga, ¿no? Y los niños que ven cosas extrañas nos ponen a todos el vello de punta, porque nos identificamos, todos hemos sido niños en alguna ocasión y todos hemos vivido en la infancia algunos hechos pues que nos demuestran que a veces la realidad mágica está más cerca de lo que quisiéramos o quisiéramos creer, sobre todo, ¿no? Amigos imaginarios, seres que uno ve en su dormitorio, en su cuarto, y de repente esa especie de conexión con ese mundo desaparece por completo, no tiene sentido, nos hacemos mayores. Bueno, pues hay gente que sigue envuelta en esa historia, ¿no? Y que sigue ocurriendo. Seguramente la psiquiatría lo explique perfectamente, pero había ese dato interesante que esta niña, desde luego, a nivel de esquizofrenia, nada, según dicen los partes médicos. Seguimos investigando con vuestra ayuda, pero Carmen, mucha gente ha preguntado, ayer y hoy, por ese concepto, que decíamos que se ha hecho famoso también ahora a través de una serie de televisión, la mediumidad
los medium. Los medium sobre todo fueron personas bastante aprovechadas y bastante pícaras que intentaban engañar a científicos también muy románticos que a su vez intentaban demostrar que el espiritismo existía. Muchas de ellas fueron personas sin escrúpulos que, bueno, hacían sus trucos, ¿no? Pero sí hubo algunos casos que merece la pena reseñar, merece la pena recordar. Algunos que motivaron libros, estudios en los albores de esta supuesta ciencia llamada investigación parapsíquica. Vamos a recuperar, si os parece, la historia de Katy King, una de las clásicas, por la cual nos siguen preguntando. Un suceso, bueno, como digo, que quedó ya en la crónica antigua de los hechos misteriosos. Katy King. A finales del siglo XIX se puso de moda el fenómeno medium. Estas personas aseguraban que podían traer a entidades desde el más allá y mostrarlas claramente durante las sesiones abiertas al público. En muchos casos, esas sesiones eran auténticos espectáculos por los que incluso había que pagar una entrada. El movimiento espiritista fue la solución para una humanidad desilusionada y desencantada del mundo que le rodeaba y que necesitaba otro tipo de pruebas y argumentos que solo esta corriente podía ofrecer. Los medium de salón causaron un gran revuelo en este sentido, sobre todo por la gran cantidad de información que podían ofrecer sobre el mundo de los muertos. Incluso la ciencia empezó a interesarse por este tipo de fenómenos y trató de comprobar qué había de cierto en todas estas manifestaciones. Entre los científicos más prestigiosos que investigaron la materialización de espíritus se encontraba el químico inglés William Crookes. Durante 3 años, de 1871 a 1874, estudió la materialización de una entidad que decía llamarse Katy King y que era traída hasta este mundo por una medium muy joven de solo 15 años llamada Florence Cook. Florence tenía la habilidad de proyectar junto a ella la imagen de una entidad. En un principio se pensó que podía tratarse de un desdoblamiento de la medium, pero pronto se comprobó que esto no era así, ya que Florence y Katy eran totalmente distintas. El científico Crookes quiso que la joven hiciera aparecer a Katy en la misma habitación en la que ella se encontraba, ya que normalmente el fantasma se materializaba en una estancia diferente a la que utilizaba Florence para entrar en trance. Teniéndolas juntas a las dos, resultaría más fácil comprobar las diferencias entre una y otra. Una noche, durante una sesión, Katy apareció totalmente nítida junto a Florence. La entidad se paseó por la habitación, habló con los presentes e incluso llegó a tocar a quienes allí se encontraban. El químico Crookes pidió permiso a la entidad para poder cogerla en sus brazos y Katy le dijo que sí. Fue entonces cuando pudo comprobar que el fantasma era tan material y tan corpóreo como la medium de la que se servía para venir al mundo de los vivos. La joven Florence se encontraba en el suelo, acurrucada y prácticamente inmóvil en medio de un trance muy profundo. Parecía totalmente insensible a cualquier estímulo exterior, mientras respiraba a un ritmo bastante sosegado. Katy estaba junto a ella, de pie, mostrando las diferencias evidentes que existían entre ambas. Mientras Florence tenía el pelo casi negro, Katy era rubia. La piel del fantasma era blanca y extremadamente suave, la de la medium era menos suave y mucho más morena. Una tenía una cicatriz y la otra no, y los dedos de Katy, el fantasma, eran mucho más largos que los de Florence. Quedaba claro que se trataba de la materialización de una entidad y no de un desdoblamiento de la medium. El caso de Katy King no fue el único que se produjo de estas características, aunque quizás sí uno de los más célebres. Todavía hoy existen dudas sobre su autenticidad, a pesar de que la investigación la llevó adelante un químico de reconocido prestigio. Aunque William Crookes no fue el único hombre de ciencia que se ocupó de estos fenómenos. El propio Charles Richet, premio Nobel de Fisiología, estudió este tipo de casos y creó el término con el que se conoce a este periodo de investigación, la metapsíquica. En realidad ficción. Nos comentaban, Carmen, que en la centralita nuestros compañeros y compañeras aquí de la SER estaban colapsados de llamadas telefónicas. Aquí lo que impera es el SMS, porque si no, bueno, no tendríamos ni programa de la cantidad de gente que se aproxima. Muchos de ellos preguntaban precisamente por, quizás sean nuevos oyentes, el número exacto. Lo repetimos. Pues el número exacto es 7640, palabra clave milenio, un espacio y vuestros mensajes. Así nos llegan hasta un ordenador que tengo yo delante de la pantalla e inmediatamente los leemos. Y por cierto, historias como la de Katy King, Florence Cook, otras más dramáticas, por ejemplo, como la de la medium, lo decíamos también ayer, supuesta medium, que encontró Harry Price, uno de los grandes investigadores, uno de los primeros buscamisterios que hubo en la historia,
La encuentra en un insalubre manicomio de Rumanía, condenada casi por endemoniada, condenada también a pasar ahí el resto de su vida, envuelta en heces fecales, en orines, en una situación deplorable. ¿Cuál era su culpa? Al parecer el párroco del pueblo y gran parte de la aldea de Talpa en Rumanía 1925 consideraban a Eleonora Zugun como endemoniada. Y es que su rostro se veía de repente hinchado como por una especie de bubas. En ocasiones, cuando entraba en estos trances, viendo algo extraño que se aproximaba, era un zarpazo siempre de 3 garras que le atravesaba el cuerpo, la espalda, los pechos. Es curioso porque fue tan increíble la historia de Zugun que Harry Price se ofreció a llevársela a Inglaterra para seguir investigando, con medios, con laboratorios de la época. Pasó lo que es la época de la adolescencia, y aquellos fenómenos, aquellas visiones, aquellas agresiones también se olvidaron. Desaparecieron como un mal sueño. Miguel Ángel Vicencio nos escribía y nos decía que estaba escuchando el programa desde Londres. Dice que lo de la niña no es esquizofrenia, que él es psicólogo y es obvio que no se trata de esquizofrenia, que puede ser personalidad múltiple. Personalidad múltiple. Un fenómeno no muy común, pero más o menos bien documentados. Bueno, dice pues también que no habla ninguna lengua si no es aprendida o repetida, algo que ya ha visto u escuchado antes. Qué interesante, porque es interesante también, como decimos, que los psicólogos, los psiquiatras puedan contribuir a dar más información. Yo recuerdo que con otro caso de una niña supuestamente poseída, la psiquiatría se puso de acuerdo, y psiquiatras que están bastante abiertos a pisar el fango de lo desconocido, y nos decían que no, que ahí no había ningún idioma en esa supuesta xenoglosia, y que lo que hay es una especie como de defensa. Hablábamos de la conexión con la madre. Lo curioso, Alberto, es que en ese trance, entre comillas, lo primero fue agredir. Sí, allí en un lugar cerrado, delante de invitados que ella no conoce. Es decir, como que pierde la conciencia totalmente y se lanza, sí, ella pero muy agresivamente. No recordaba nada absolutamente cuando luego despertó. Dice que sí había veces que recordaba cosas. A la madre le preguntábamos porque decíamos, ¿por qué esta violencia siempre contigo? ¿Por qué? Y ella decía que al ser ella también una persona especial, pues su hija pensaba que ella tenía o poseía una energía especial, ¿no? Pero decía que había veces que cuando a ella, a la hija, se le aparecía su hermano, ese hermano que estaba muerto, sí que a la madre la daba cariño, la daba besos, la abrazaba y tenía no sé, mostraba una parte no violenta con ella, ¿no? Con lo cual, a veces era violenta, la mayoría de las veces, pero en otras ocasiones no era violenta, ¿no? Y yo creo que lo importante de estos casos, el otro día hablábamos tú y yo de lo que había avanzado en este aspecto también la psiquiatría y la psicología, ¿no? Decíamos que las personas que ingresaban hace 100 años en un manicomio o hace 80 años no son las mismas que ingresan en la actualidad, ¿no? Cada vez se va evolucionando más en la medicina, cada vez vamos teniendo más medios y vamos conociendo un poquito más la mente humana, ¿no? Y simplemente el poder hablar de estas cosas con total normalidad, esto hace 40 o 50 años pues, directamente lo hubieran encerrado a esta chica, ¿no? Pues vamos a escuchar de nuevo ese momento, si os parece, ese momento que sorprendió a nuestros compañeros, a Carmen y Alberto, que estaban allí con esa niña, que la entrada en trance fue así, instantánea. También porque Prudencio Muguruza ya lleva varias sesiones induciéndola a hipnosis, venía preparada, entonces le había dado las órdenes que a determinadas palabras ella iba a caer en un trance profundo. Esa inducción estaba anteriormente, por eso el trance fue tan rápido. A mí lo que me sorprende de esta historia, por lo que escuché ayer, aunque con el barullo positivo, por supuesto, de tanta gente, no me enteré bien, era difícil de escuchar algunos documentos sonoros en la noche de ayer en el Palacio Euskalduna. Era como el rol que ocupaba la madre, que cree profundamente en la historia y que interpretaba casi como un papel. No quiero decir con esto que se esté fabulando, ni falseando, pero como que ella estaba muy metida en esa especie de drama de otra realidad, ¿no?, que se estaba viviendo siempre en la mente de su hija. Eso de no me quitarás la fuerza, me pareció una cosa bien extraña. Vamos a recordarlo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sabes que no puedes tener mi fuerza. Sabes que no puedes. Fuerza. Dame fuerza.
Relájate. Duerme. Duerme profundamente. Duerme profundamente. ¿Qué estaba pasando en este momento, Alberto? Fíjate, pues estaba, en un principio, esta joven, esta adolescente, estaba tumbada en un sofá, se levantó rápidamente, fue hacia su madre estaba sentada cerca, y curiosamente este acto así de violencia, era una violencia pero como controlada, porque ella ponía su cara contra la de su madre, nosotros la agarramos obviamente porque empezó a mostrar signos de violencia, pero lo único que hacía era como apretar su cara o su cabeza contra la de la madre, ¿no? Y la madre ya, claro, ha debido de vivir muchos más sucesos como estos, y por eso le decía, ella ya sabía que lo que su hija pretendía o lo que ella decía que la había poseído era con robarle la energía, ¿no? En este caso hablamos de 1 minuto, casi 2 o 3 minutos nada más, ¿no? Pero nos decía la madre que había estado esa mañana, había tenido una crisis de cerca de 4 horas. Con lo cual el agotamiento de la familia era terrible porque ya no podían con ella, porque cuando se mostraba así de violenta, pues entre la madre, entre la hermana la tenían que agarrar, pero claro, decía que después de 4 horas de violencia, de movimiento, de tirarse de la cama, de levantarse, entonces acababan totalmente agotados, ¿no? A mí es que lo que me extraña es que el diagnóstico médico hoy en día con los medios que hay no sea muy preciso y diga, esta es la dolencia psiquiátrica, la deformidad, digámoslo así, en el aspecto de los estados alterados que puede alcanzar la mente y se cura con estas pastillas, con este internamiento. No. Mira, a mí hubo 2 cosas que me recordaron al episodio que tú también viviste, Iker, el exorcismo de Marta, ¿no? ¿Cómo se llamó? La primera es que cuando esa chica entra en trance, en este caso, en el caso que vivimos ayer, abre los ojos y pone la misma mirada que yo vi en la niña, en Marta, en la que el padre Fortea le realizaba el exorcismo. Esa misma mirada de odio. ¿Y qué significa eso de la misma mirada? Y siempre, ¿sabes hacia quién? Hacia la madre. ¿Y significa que hay algo enquistado ahí? Significa que sí. Para mí sí, yo no sé lo que significa esa mirada, ni si algo en ese momento la está haciendo ver a otro personaje que en realidad no es su madre, o si quiere atacar físicamente a su madre, pero sí vi una mirada de odio y siempre hacia una figura femenina, que en estos casos suele ser la madre, que siempre está al lado de las hijas. En el caso de Marta pasó igual, incluso, ¿no te acuerdas que intentaba morderla, agredirla, arañarla? Pero nunca llegaba a, que es lo curioso también, ¿no? No, porque como persona que sigue siendo, ella se retiene porque en realidad es su madre, pero ese supuesto espíritu, por llamarlo de algún modo, que la posee, es la que quiere hacer mal a esa persona y captar su energía o agredirla físicamente. Desde luego en estas historias hay un antes y un después de una película formidable como El Sexto Sentido. Yo siempre recuerdo la escena en que ese muchacho con un papel excepcional, por ejemplo, observa a esa niña que vomita porque fue envenenada en vida, o caminando por el pasillo ve a ese muchacho con pelo lacio de los años 70 que le dice, ven a ver la pistola que guarda papá, y cuando se gira ve que tiene el cráneo, los sesos fuera. Visiones de otro tiempo. Bueno, ¿esta niña vio El Sexto Sentido? No, no había visto ni esa película ni ninguna otra de miedo, no le habían dejado sus padres, ni tampoco la serie Medium, porque yo en un momento dado a la madre y a ella les pregunto si conocen esa serie Medium y si es parecido a algo de lo que se cita allí, y ella no sabía, decía, ¿qué es Medium? ¿Qué es eso? La niña no lo había visto, la madre sí, y me decía, es idéntico a lo que le sucede a la protagonista de esa serie. Incluso la chica nos decía que había ocurrido un episodio con uno de sus abuelos que ella no conoció en ningún momento. Ese abuelo tenía pues una manía, que era antes de comer los nietos llevarlos, tirarlos de una oreja para que se fueran a lavar las manos. Ella, repito, no conoció a ese abuelo y un día de repente entra en trance, comienza a describir a una persona mayor, a un anciano, y empieza a dar unos alaridos terribles, nos comentaba la madre, unos gritos terroríficos porque alguien la estaba tirando de la oreja. Y se encorvaba elevando la oreja como si alguien se le estuviera tirando. Efectivamente. Alberto, ¿se puede dar algún veredicto periodístico? Desde luego no vamos a meternos aquí en camisa de 11 varas, los psiquiatras tendrán que dar también el suyo, los psicólogos, ¿por qué no? Los expertos en hipnosis o parapsicólogos, quién sabe, pero periodísticamente.
Pues hombre, en principio muy interesante, las cosas como son, el ver esa como una persona... Fuera de lo común, humano, ¿no? De lo que se encuentra uno habitualmente, como ¿no? un ser humano puede desdoblarse y tener y ser dos personas en una misma, ¿no? Y ver ese suceso, la verdad es que impresiona mucho, ¿no? Y luego poder hablar con esta adolescente, con esta joven, con su familia, irte enterando de las cosas como te las narraban, la verdad es que fue un testimonio pues importante, ¿no? Y además, como dijimos ayer, sobre todo la sensación de ánimo, de positividad, de intentar dejar esto a un lado y de nuestro convencimiento de que hay como una barrera que se traspasa, quizá temporal, olvidar ciertos traumas, y esto desaparece. Y otra cosa, no quieren ni que se den sus datos, ni nos han pedido ningún dinero en ningún momento, solo nos pedían ayuda, que intentáramos ayudar por todos los medios a esta familia que lo está pasando realmente mal, Iker. Vamos con algunos de los mensajes que nos llegan a esa vía de contacto. 7640, palabra clave, Milenio, espacio y vuestros mensajes. José Antonio de Granada nos dice que trabaja en una funeraria, que ahora mismo está de guardia en ella, que no le da miedo nada, pero escuchar a la niña en trance me pone los pelos de punta. Se mataron 2 compañeros de trabajo en acto laboral y yo lo soñé exactamente como ocurrió media hora antes de que sucediera. Hoy se sabe que toda percepción extrasensorial está en función de la delgadez o grosor del lóbulo temporal derecho, nos dice Marisa, que además es psicóloga. Interesantísimo eso, porque los últimos hallazgos del doctor Persingen, por ejemplo, de la Universidad Laurentiana de Canadá, eran muy interesantes. Estimulando esa parte, el lóbulo temporal, podía provocar la sensación de que abandonaba el sujeto su propio cuerpo o que llegaba a ver una visión. Eso abre unos abanicos ahí impresionantes, ¿eh? Soy maníaco depresivo y podría tratarse de bipolaridad. En la personalidad múltiple se manifiestan varias voces en la mente, destructivas hacia la persona más cercana, nos dice Piedad desde Miranda. Ranchi desde Madrid, nunca había oído el caso de esta medium ni la entidad Katy King y estoy alucinada. Hola, somos 2 guardias civiles de servicio, estamos en una zona de montes y estamos aterrados por si se nos aparece algo. Oye, aprovecho para mandar un abrazo muy fuerte a los guardias civiles de Sondica, en el aeropuerto de Sondica, que nos han contado algunas historias, a ver si nos las pueden confirmar, del tema OVNI. Y también a 2 chinas que estuvieron ayer en el Cursal, que ahora están trabajando, y que vaya noche que les estamos dando. Bueno, lo dejamos aquí, seguimos con una hora en la cual vamos a hablar de la última gran leyenda urbana para sonreír un poco y desengrasar. ¿De qué podía hablar Santiago Camacho? La tomadora con Jesús Gil. Este mito, por supuesto, mito de que Jesús Gil ha empezado a decir la gente que estaba vivo, por definitiva. Supuesto, mito. Bueno. Ahora venimos enseguida con un montón de temas, de asuntos, de historias, de misterios. Mamá, tengo miedo. Un sonido. Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. 2 y 6. Nuestros compañeros, queridos compañeros de informativos, nos acaban de dar una curiosa sorpresa. Por lo menos nos han dado, eso sí, un indicio, una pista, al escuchar las voces. Alberto Granados ya estamos ya investigando dentro de la propia redacción y nos contará todo, porque lo interesante es descartar opciones y por lo menos saber qué detalles hay para el misterio. Y parece que hay algo, por lo menos, inesperado de misterio. Y con esta maravillosa música que nos pone el comandante Noel Calero, don Noel Calero ya, porque ya lleva unos cuantos Noel Calero aquí en la nave del misterio, ya, subido, lo tiene sabido, vamos. Madre mía, lo hace ya telepáticamente, como él suele hacer estas cosas. Es el único técnico de la SER que no utiliza las manos. Es directamente telepáticamente, sube la regleta, baja, en fin. Pues como tiene que ser, ¿no? Aquí en Milenio 3. Desengrasamos, como digo, un poquito. Os hablaba de la famosa leyenda de Jesús Gil, que solamente el gran crack Santiago Camacho puede tratar. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo surgen los mitos? ¿Cómo las leyendas urbanas en un periódico empiezan a decir que se han visto, que se han dejado de ver lo mismo que Elvis, lo mismo que Lady Di? ¿Por qué surge y de qué forma? ¿Es algo controlado o es algo espontáneo? Vamos a seguir investigando esta noche ese trance, esas palabras, esa supuesta xenoglosia, ese supuesto idioma. Seguimos recabando información y vuestra ayuda, 7640. Vamos a hablar también de Om Seti, una mujer que tuvo que ver con el antiguo Egipto, una historia de una buscadora
y de una sensitiva también, hoy va todo de eso. Vamos a conocer una historia mucho más truculenta, terrible, con Eric Fratini. Vamos a hablar de nazis huidos, protagonistas del Holocausto, que fueron capturados por una daga cortante, el Kidón, la bayoneta. Ese grupo israelí que protagonizó la historia de Múnich y que de verdad que tiene historias dignas de la novela. Pero también importantísimo que un día como hoy digamos, Carmen, que bueno, qué sensación ver a cientos de amigos hasta las 6 de la mañana prácticamente, cientos de amigos de los 2.700, 2.800 que se juntaron ayer para ver simplemente radio. ¿Qué es eso? Que eso nos parece increíble, que la cola llegaba ya hasta la ría, que era algo, no sé, maravilloso, y verlos con el libro de Milenio 3, el libro de Aguilar en la mano. A mí me producía, yo lo oía y nuevo, bueno, pues que está ya en la calle, creo que sale mañana, que en algunos puntos de España ya está y en otros no, es evidente, pero lo que no va a cambiar es que la fiesta del libro, la fiesta de poder estar con vosotros, la fiesta de veros las caras, ¿no? Ahí, como debe ser, pues va a ser en el Parque del Retiro, como siempre. Hay 3 fechas, por favor, lápiz y papel, porque caramba, por encima de todo queremos veros, queremos estar con vosotros. Sois parte de esta maravillosa nave del misterio. Ah, y una cosa más, porque en días como hoy hay que agradecer. Ya sabemos vuestra fidelidad en estos 4 largos años apasionantes con Milenio 3, pero es que lo de ayer en 4 fue impresionante. Lo de ayer en el especial que hicimos del Código Da Vinci fue impresionante, con picos de 2.700.000 espectadores, un espacio de 4 horas que alcanzó globalmente un 13,5% de la audiencia en 4. Con picos, por cierto, tuyos, Carmen, hay que decirlo, del 20,4%. Esto que os digo, ¿qué significa? Que estéis ahí y que nos abrumáis y que nos sorprendéis. ¿Y cómo podemos devolver algo de eso? Bueno, como mínimo estando un rato con vosotros, ¿no os parece? Así que, Carmen, 3 fechas creo, nada más. Pues claro que sí, que vamos a estar 3 fechas, 3 tardes con todos los amigos que se acerquen hasta la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro. Ya sabéis que siempre ponen allí las casetas y que bueno, además de dar un paseo, pues compráis libros, compráis literatura, que siempre es bueno. La primera es el 27 de mayo. Y no solo la nuestra, no solo el libro de Milenio 3, cualquiera, sino siempre cualquier que se libro compra libros, de cualquier autor. 27 de mayo es la primera fecha, el próximo sábado, y que a partir de las 7 de la tarde estaremos allí con todos vosotros. La caseta sábado, ¿no? 225-226. Sábado por la tarde, 27 de mayo. Eso es. La segunda cita, el 4 de junio, también por la tarde, a las 7, también estaremos por allí. Las casetas las podéis ver en la página web en ikerjimenez.com. Y la última de las fechas, otra tarde, el 10 de junio. 27 de mayo, 4 de junio y 10 de junio. O sea, siguiente sábado, siguiente domingo y siguiente sábado. Eso es. A todo el que se quiera acercar por allí a saludarnos, a que le firmemos lo que quiera, a comprar el libro de Milenio 3 de este programa, pues puede hacerlo, lo que queráis. Vamos a estar allí con todos vosotros para que nos contéis muchas historias. Bueno, pues muy interesante todo esto de poder vernos, ¿no? Llega un momento que es, bueno, pienso que hasta entrañable. Eso de ir caminando por las casetas cuando el tiempo en Madrid ya de verdad invita, ¿no?, a la lectura, al paseo. Ahí estaremos, amigos. Aunque algún día lloverá, porque no hay día, no hay año en la Feria del Libro que no caiga un chaparrón, y suele ser el que siempre vamos nosotros. Bueno, pero fíjate, en San Sebastián había un chaparrón tremendo y estaba la gente, en el Cursal, sí. 2.000 amigos. Bueno, ahora vamos con esa leyenda urbana, ¿te parece? Leyenda urbana. Se ha dicho tanto en los últimos días sobre esto, Iker. Yo es que como he estado con 1000 historias, es que no me he enterado de nada. Pues sí, se ha dicho de todo y la familia además está un poco mosca, porque hombre, que con un familiar fallecido se diga que puede estar vivo y se inventan historias, es un poco fuerte. Claro, pero es la leyenda urbana. Es que nos parece todo muy gracioso cuando ocurre en Estados Unidos, lejos. Que esto pasa mucho en todos los ámbitos de la vida. Qué divertido es reírse de lo que pasa muy lejos y lo que tiene que ver con otros gobiernos, lo que tiene que ver con otros ciudadanos, otros famosos, otros cantantes. Y caramba, y cuando nos toca a nosotros, hombre, desde luego tomémoslo como lo que es, ¿no? Una broma. Pero una broma que demuestra los resortes de cómo se mueve el mundo, de la rapidez de Internet, de cómo surgen los mitos. Y luego es muy curioso, ¿no? Porque incluso, aunque uno diga que esto es leyenda urbana, luego algunos dirán que no, que Iker dice que Jesús Gil está vivo, porque la gente es así, alguna gente. Pero leyenda urbana. Y eso ya para nosotros es un misterio
con una sonrisa. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha sucedido? ¿Qué ha ocurrido para que en España se hable de una cosa tan, además, cercana en el tiempo? Porque Jesús Gil falleció hace poco. Habitualmente las leyendas urbanas pues tienen 5 o 10 años ahí de margen, ¿no? Menos en Lady Di, que de inmediato la gente pensó que era una muerte simulada. Bueno, Santiago Camacho, ¿quién si no?, nos introduce en este curiosísimo asunto de última hora. El mundo de las leyendas urbanas nos ha dado una serie de personajes que han dotado de un sentido nuevo a la palabra inmortalidad. Elvis da conciertos anónimos en bares de carretera, Jim Morrison escribe poemas en la terraza de un café de París y Lady Di vive su amor junto a Dodi Al-Fayed a orillas de una playa tropical. Han sido muchos los que la imaginación de los creadores de leyendas urbanas han servido para que prolonguen artificialmente su existencia. Muchos sí, pero ningún español, hasta ahora. Cuando Jesús Gil moría el pasado 14 de mayo de 2004, lejos estaban él y sus deudos de imaginar que 2 años después de su fallecimiento pasaría a incorporarse a este pintoresco panteón de los inmortales. Y es que el bueno de Don Jesús ha devenido en una suerte de Elvis, Orondo y Socarrón que aparece en los lugares más insólitos del mundo. Hace apenas unos días, una mujer de acento sudamericano llamó por teléfono al diario Sur de Marbella para contar que habían visto al exalcalde paseando tan pancho por Costa Rica. A los pocos días, unos turistas relataban en el restaurante Antonio que lo habían visto en Venezuela montado en una barca. La palma se la llevó un grupo de turistas africanos que aseguraban que se lo encontraron ni más ni menos que en el Congo de cacería. A lo largo de este tiempo han circulado rumores de todo tipo que aseguraban que el político marbellí no estaba muerto y que en realidad había fingido su deceso para escapar del acoso de las mafias y de la justicia. En las últimas semanas incluso algunos medios de comunicación han llegado a hacerse eco de estos rumores. Los que estuvieron presentes en el ceremonial de la mortaja que se realizó en el hospital antes de que el cadáver fuera trasladado hasta el campo del Atlético de Madrid no tienen ninguna duda respecto a la muerte de Don Jesús. Aseguran que lo amortajaron con un traje gris oscuro y que si no se puso su féretro a la intemperie en el Vicente Calderón fue porque el médico forense no lo autorizó. En cualquier caso, a él, que tanto le gustó la notoriedad en vida, no debe parecerle mal encontrarse en compañía de Elvis o de Lady Di. En fin, todo un mito, genio y figura hasta la sepultura. ¿Lo has oído? No estás solo. Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez. Y 16, 18,4 grados. Alberto Granados, hemos tenido alguna curiosa pista que nos puede, que por supuesto no es ni mucho menos concluyente, pero que nos puede orientar más o menos para preguntar a profesores, lingüistas, animar en el 7640 a que si alguien conoce determinado idioma, pues podamos avanzar un poquito. Y han sido nuestros compañeros de informativos, además amablemente, aquí a la salida. Sí, parece ser que por la carencia del lenguaje y demás, parece ser que lo que más se parece es al hebreo. Dicen que ese sonido cultural se suele repetir mucho y que de hecho dicen que muchas veces el hebreo tiene ese tipo de sonidos, y aunque dice que a lo mejor pueden faltar algunas sílabas o que es todo como un poco sin sentido, pero que sí, por lo menos la carencia es esa, o sea que podíamos ir por ese lado las investigaciones, ¿no? Pensando que puede ser hebreo. Interesante, y animamos, Carmen. Vamos a ver, Noel, ¿podemos repetir, no sé si tienes el documento de la niña hablando, de la niña, bueno, pues con ese proceso de decir palabras más o menos extrañas? Cuando lo tengas y lo recuperas, lo tienes ya. Bueno, vamos a escucharlo, y Carmen, invitamos a la gente a que si conoce el hebreo, esto es investigar, es decir, nos dicen una cosa, puede que no sea en absoluto, que sea una percepción así a vuela pluma, pero por lo menos ya tenemos a alguien que nos indica, oye, hay que mirar por aquí, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si gente puede apoyar esa teoría o precisamente para descartarla. ¿Os parece que escuchemos de nuevo ese documento que impresiona un poquito, Alberto? Vamos. Venga.
Desde luego, a primera audición o a segunda audición, como es este caso, hay varias palabras, de ser palabras que se repiten, quizá con demasiada insistencia, ¿no? Para ser un idioma. Lo lógico es que sea algo mucho más elaborado, pero... Lo que pasa que decía este compañero que en el hebreo que sí se daba ese caso, que era como muy ¿sí? repetitivo, se repetían mucho las palabras, ¿no? O sea que, bueno, a lo mejor van por ahí los tiros. Bueno, Carmen, abrimos ahí la posibilidad de que alguien que sepa hebreo, que tenga amigos que conozcan esta lengua, pues puedan decirnos algo, ¿no? Puede ser interesante, y no cerramos la posibilidad, ante todo la de que no sea ningún idioma, que es la más lógica, que sean retazos de cosas que ha podido escuchar en algún momento y que la mente ha guardado en alguna de esas celdas, ¿no?, interiores que no conocemos, pero a ver si arrojamos luz. Por cierto, Alberto, luego me cuentas también eso de la atalaya, que ha habido alguna sorpresa inesperada que mañana veremos en 4. Sí, mañana lo podremos observar. Yo creo que además la gente le va a impresionar mucho más de lo que hablamos en su momento cuando conectamos en la radio. Yo creo que el ponerlo imágenes les va a sorprender, y sobre todo lo que habíamos comentado, ¿no? Durante esa noche, durante la investigación que estuvimos haciendo, estuvimos grabando sonidos y al final algo ocurrió. Pero es que estabas tú ahí. Bueno, luego nos lo cuentas. Carmen, por cierto, que Internet estamos hablando que sirve para difundir, por ejemplo, a gran velocidad las historias de Jesús Gil, en el sentido de leyendas urbanas sin ningún sentido, pero que, bueno, así se empieza. Y también sirve para una auténtica plaga en Japón, pero una auténtica plaga humana, está sucediendo. Las autoridades, además, sí que ya no saben qué hacer para controlar esta oleada de suicidios colectivos que quedan a través de Internet. Ayer mismo se hallaban los cadáveres de 3 personas en un jeep en la ciudad de Yamaguchi, al sur de Japón, y todo apunta a que se trata de un nuevo suicidio colectivo pactado a través de Internet. Se trata de 2 hombres de entre 25 y 35 años y una mujer de 33 que fallecieron por envenenamiento a causa del monóxido de carbono. Por ello, las puertas y ventanas del vehículo estaban cerradas y en el interior fueron encontrados restos de carbonilla. Un portavoz de la policía ha declarado que junto a los cuerpos hay una nota en la que se anunciaba el deseo de morir de las 3 personas. El suicidio colectivo es un fenómeno que afecta a la sociedad japonesa y en 2005 causó la muerte de 91 personas, con un aumento del 65% respecto del año precedente. La mayoría de estos suicidios colectivos son organizados a través de la red de redes. Desde luego que es un tema que vamos a tener que abordar, porque no es normal que la gente... ¿Os acordáis que en España hubo varios intentos, además, de suicidio colectivo que fueron, bueno, pues Zaragoza, afortunadamente... ¿no? No recuerdo si era Zaragoza o era Alicante o Albacete, pero es que desde eran de luego varias provincias, pero quedaron en un sitio. Que se habían citado incluso en un lugar, tenían todo preparado y por fortuna, como decimos, se pudo abortar esa última situación. Algo realmente espantoso. Estamos hablando hoy de los poderes de la mente, sobre todo de eso, de la capacidad que tiene nuestro cerebro de interactuar o de mostrarnos otras realidades. Esto ha ocurrido así siempre. Tan es así que algunas grandes investigadoras que también eran psíquicas se convirtieron luego en auténticas descubridoras de la antigüedad. Pasó a la posteridad como Om Seti, ni más ni menos. Y sé que es una historia que, como tiene tintes incluso románticos, os va a gustar. Una mujer que veía otras cosas, que encauzó positivamente toda esa fuerza en ayudar a una ciencia naciente como era la arqueología, y eligió una cultura como no podía ser otra, que ofrecía un gran abanico de misterios: Egipto. Nacho Ares, director de la revista de arqueología, os pone la ficha sonora y casi visual, porque hay que viajar ahora al país del Nilo con la mente, para intentar imaginar a esa mujer valiente. ¿Por qué fue tan respetada si habitualmente alguien dice que es místico o que tiene visiones, enseguida lo recluimos y no es en un manicomio en algún sitio peor? ¿Qué hizo distinta a Om Seti, como quiso llamarse, a partir de su nueva vida? Es una historia apasionante, la cuenta Nacho Ares. Por un desgraciado accidente doméstico, Dorothy, de tan solo 3 años de edad, yacía inconsciente al final de la escalera de su casa de Londres. Tras recobrar el aliento de manera milagrosa, la pequeña Dorothy no volvió nunca a ser la misma.
En su cabeza comenzaron a brotar imágenes y sueños que siempre la llevaban al mismo sitio, el templo de Abidos, en Egipto. Después de varios años de contacto por medio de la escritura automática con un antiguo ente espiritual egipcio, en 1933, con 29 años de edad, Dorothy Louise Eddy llega a Egipto. Salvo en un par de ocasiones, nunca abandonó su país adoptivo, nunca más. Lejos de recibir el rechazo de la comunidad egiptológica académica por sus excentricidades y sus creencias, Seti, como ya la conocían todos en Egipto, demostró con su trabajo arqueológico su valor en las excavaciones. Estuvo 2 décadas en la meseta de Giza y en otros emplazamientos de la antigua Memphis, preparándose para por fin en 1952 viajar hasta su anhelado templo de Abidos. Separada de su esposo y olvidada por su hijo, habitó una modesta casa de adobe. Sus únicos compañeros durante años fueron varios gatos, una oca, su burro y de vez en cuando alguna serpiente. Pero su verdadero dominio fue el templo de Seti. En sus diferentes santuarios continuó los antiguos rituales sagrados de los egipcios, recuperando por medio de la interpretación de los relieves del templo su significado ya perdido. Leyó los textos del templo como nadie lo había hecho antes, accediendo a los entresijos mágicos que abundaban en los conocidos textos de las pirámides o en el libro de los muertos. Devolvió la vida el templo de Abidos construyendo bloque a bloque la superestructura del recinto sagrado, olvidada y demolida por el paso de siglos y siglos de abandono, y lo más importante, concienció a los pobladores de la ciudad de Abidos del valor de aquel legado milenario. Tras su muerte en 1981, Seti fue enterrada cerca de su templo de Abidos. Rodeada de todos los arqueólogos de la Casa de Chicago de Luxor, con ella se perpetuó un sueño de miles de años, que gracias a esta excéntrica mujer, sigue vivo en el templo de Seti I, en la antigua ciudad de Osiris. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3, el láser. 2:27, ya que hablamos de poderes mentales, ¿os acordáis de los extraños poderes de la facultad tremenda matemática de aquel genio Rayman interpretado por Dustin Hoffman? El poder de la mente, a veces sorprendente, surge cuando menos se lo espera. Esta es la música de aquel momento en Las Vegas. Dustin Hoffman y Tom Cruise, acertándolo todo. Y con esta música tan marchosa que nos pone Iker a estas horas, y Noel desde la nave del misterio, vamos con los mensajes del 7640. La lengua en que habla es un antiguo dialecto de Armenia por el encadenamiento de A al principio de cada frase. Trabajo en Gibraltar, donde hay una gran comunidad hebrea. A mí no me suena hebreo, y menos a hindú, nos dice Inés desde Algeciras. Hola Iker and Company, solo te puedo decir que esas palabras no son en árabe, pero suenan como persas, nos dice Benamar. Soy marroquí, árabe-hablante, y sé algo de bereber también. Os puedo asegurar que ni es árabe, ni ningún dialecto del árabe, ni bereber tampoco. O sea, que vamos descartando, interesantísimo, ¿eh? Estuve en Irlanda un tiempo y escuché hablar gaélico. De los idiomas que escuché, me suena a ese, nos dice Amine. El padre Gabriel Amort usaba salmos y plegarias católicas con un terapéutico y sano resultado, aunque solo sea una enfermedad mental, evidentemente. Sí, muchas veces, pues cuando hay estados de efecto histeria, placebo. Efectivamente. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? A ver si con el exorcismo la persona ya se cree endemoniada y entonces No exorcismo, solamente rezar una oración delante de ella. Hola milenarios, ¿habéis pensado por qué esa chica ha podido estar en alguna secta? Hay sectas destructivas que hacen creer que los padres son los demonios, nos dice Lucky. No ha estado en ningún grupo sectario. Para esclarecer conceptos basando en una ciencia dogmática europea, será imposible encontrar la explicación. La mente es universal. Hola amigos de Milenio, soy psiquiatra y por lo que he oído es esquizofrenia paranoide, quiere llamar la atención y no sabe cómo hacerlo. También otro amigo nos dice interesante ese apunte, que es de un psiquiatra. Esquizofrenia paranoide. No es una esquizofrenia. Y sería la sensación de querer reclamar toda la atención del núcleo familiar, ¿no? Con una serie de actos. Cómo. Pero de momento tenemos el diagnóstico que decía que no, el diagnóstico de su psiquiatra personal. Marisa, psicóloga de Valencia, no es una esquizofrenia, sino una parafrenia. Lo que hoy se administra nos da un medicamento que no vamos a citar y nos dice que ya era hora de un programa como el nuestro. Oye, yo lo que me encanta, compañeros, es que psiquiatras, psicólogos estén ahora mismo virtualmente
no en discusión, ni mucho menos, sino ofreciendo su postura, y así nos vamos enriqueciendo todos para elegir, ¿no? De momento, fíjate, Carmen, armenio y persa se me quedan como elementos que ha dicho la gente, que el hebreo puede sonar y que se descarta el árabe y el antiguo bereber. Tenemos la idea de que puede ser una esquizofrenia paranoide o una parafrenia. Puede ser que la niña tenga trastornos de personalidad o alguna posesión jugando a la Ouija, como pasa con mucha gente. Un saludo. ¿Descartamos Ouija? ¿Escuchasteis Ouija? Sí, se descarta también, sí. Se lo preguntamos además si había intentado entrar en contacto con esos supuestos entes a través de alguna Ouija o de algún juego espírita, y en ningún momento. Y eso prohibido total, porque eso es el momento ya en que ya además lo ha dado se bastante descarta. miedo. Claro. Es que lo curioso, hay gente que sufre estas cosas y no tiene una especial intención, digámoslo así, de llamar la atención de los demás aparentemente, digo fuera del núcleo familiar, o de jugar al espiritismo. Lo malo es cuando personas que no están con las facultades mentales en óptimo estado, aunque yo creo que en óptimo estado poca gente hay, pero bueno, más o menos equilibradas, se ponen a jugar a la Ouija. Entonces se produce un cóctel ya terrible. Mira, esto es interesante. Yo sí he escuchado un idioma parecido. A mi hermana y a mi sobrina, ambas son sonámbulas. Y mi sobrina también habla de los malos y de un familiar muerto. Esta es de las que me ha puesto los pelos de punta, fíjate, no sé por qué. Sonambulismo, ¿no? Otro de esos fenómenos que a los que no sabemos absolutamente nada, y por eso nos sorprende todo, pero tiene explicación, pues nos deja con un halo de inquietud. O sea que hay sonámbulos que hablan, por lo menos en este caso, con un lenguaje parecido, ¿no? Y hablan de los malos. Cuando están en ese estado de sonambulismo. En el caso que me han contado de un familiar, este podía curar a través de los entes que le poseían si eran buenos y hacer daño si eran malos, nos dice otro amigo. Mi sobrino hablaba solo en la esquina de su habitación, decía que era su abuela. Ella había fallecido, nos lo comentaba José Doblado. Pues a mí no me gustaría ver a mi padre fallecido, se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo, dice Jesús desde San Sebastián de los Reyes. Hola amigos, ¿por qué en vez de un don no es una desgracia? Hay gente que no le gusta tener ese don, porque yo tengo don y no lo quiero, nos dicen desde Jaén. Esta chica tampoco lo quería, al contrario, decía que ojalá estuviera enferma y la pudieran tratar. ¿Por qué todos los clarividentes ven cosas drásticas o demoníacas? Se preguntaba Pablo. No, eso no es cierto. Hay muchos casos en que lo que se ve es la imagen incluso bondadosa. Es más, Santiago Vázquez, nuestro compañero que a veces nos ilustra sobre estos asuntos, pues resulta que nos dio buena cuenta de una serie de casos, sobre todo con fallecimientos de familiares que hemos querido mucho y que se les ve repentinamente como en una despedida, dicen siempre los testigos, no lo digo yo, pero además en su mejor momento, ¿no? Con una risa amable y en su mejor momento, nada drástico ni nada espantoso. Tenía un hermano que murió en extrañas circunstancias y siempre tengo la misma pesadilla. Se me aparece muerto, hecho un esqueleto y como flotando. ¿Te das cuenta, Alberto Granados, compañero 2:33, que lo decías tú en el momento de las noticias? Hay temas que es que nos damos cuenta, y es así, tocan una fibra sensible que está ahí dentro, mucho más que otros. Y un tema que periodísticamente puede ser más o menos interesante, resulta que al común de los mortales, a los que escuchan este programa, les afecta, porque a muchos les ha pasado. El sondeo que tú hacías a pie de calle en la Gran Vía aquel día, sí, se confirma. Yo creo que cuando algo es habitual y cuando algo llega a la gente es porque ha habido muchos casos, muchos comentarios, muchas tertulias hablando sobre el mismo tema, ¿no? Entonces enseguida yo creo que uno conecta con ese tema y le empieza a remover. Yo creo que pero gente que lo ha visto, claro, sí. Que está ahí. ¿Tú crees que todo puede ser medible por la pura psiquiatría o que hay algo más? Es que yo creo que es complicado. En el momento que uno puede llegar y acercarse hasta un psiquiatra, mira, hemos tenido varios casos de psicólogos y psiquiatras en este programa que nos han puesto en contacto con nosotros y cada uno tenía un veredicto sobre esta persona, ¿no? Es muy difícil si tú le llegas a un psiquiatra diciéndole que sientes o que ves algo. Es imposible que el psiquiatra pueda, porque no tenemos medios médicos para poder investigar el cerebro, con lo cual tiene o que creer lo que tú le cuentes
o intentar por otros medios investigar a ver si es cierto o no lo que tú dices. Pero si tú estás convencido que lo crees, si tú estás convencido que lo ves, es muy difícil que un profesional de la medicina te pueda llevar la contraria. En fin, que el tema es muy difícil y, como bien dice Alberto, una misma situación, un mismo caso, y ya en apenas unos minutos 5 o 6 veredictos distintos. Claro, pero eso es lo que nos sorprende. También que tratarlas y realizarle pruebas. Ellos nos dan su opinión desde el punto de vista de su profesión, pero por supuesto tienen que realizarla análisis psicológicos, psiquiátricos. Lo que está claro es que estas grabaciones tienen que parar en las manos de expertos psiquiatras que, como colaboran con nosotros también, bueno, no tienen rubor, ¿no?, meterse en el mundo del misterio, como José Miguel Gaona o el doctor Cabrera, que yo creo que quizá, bueno, su veredicto, que por supuesto radiaremos aquí en Milenio 3, puede ser también interesante. Eso del lenguaje de los sonámbulos, caramba, me ha dejado un poco impactado, ¿no?, porque desde luego no me lo esperaba. Hemos escuchado de todo, pero no esa especie de lengua, entre comillas, por supuesto, esa forma de hablar, que a veces quizá es eso, en un estado alterado, ¿no?, de lo que es lo habitual, pues viene repentinamente a nosotros. Ahora vamos a ir con un documento distinto, damos un giro, ya sabéis que esto es sorpresa constante. Luego Alberto nos habla de lo que le ocurrió más o menos en la Atalaya, y precisamente mañana en 4, además, a las 11 menos cuarto, hablamos también de poderes de la mente. Y creo que hay cosas, de verdad, mañana, no sé, yo tengo mucha fe porque van a ser muy sorprendentes. Ahora vamos con un tema menos amable, un tema de verdad de los que a uno le dejan también el alma un poco fría. ¿Cómo es posible que, y todavía queda alguno, algunos de los grandes jerarcas nazis que diseñaron plano a plano, número a número, como si fueran cobayas humanas el Holocausto, sigan por ahí? Y sobre todo, cómo algunos estaban confundidos con el resto de la población como ciudadanos habituales, normales, corrientes. Uno igual le compraba en un comercio, hablaba con él, y había estado ahí en Auschwitz, en Bergen-Belsen, en Treblinka, en tantos sitios, como protagonistas de todo eso. El equipo también terrorífico, hay que decirlo, del Kidón, que empezamos a conocer la semana pasada, el grupo de la Bayoneta, se encargó, por parte del Estado de Israel, hoy que hablábamos de mundo hebreo, de intentar capturar a alguno de estos últimos nazis huidos de aquella tragedia. Va a ser un documento, yo creo, muy interesante. Bueno, pues esta es la sintonía de Eric Frattini, ya lo sabéis. La semana pasada hablábamos de Kidón, nos sobrecogíamos con la historia de Múnich, año 72, operaciones especiales de este grupo de verdugos que Kidón quiere decir bayoneta, y que desde luego actuaban como tales, como bayonetas. Eric, buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a hablar no de Múnich, que es una cosa que estaba, digamos, un poco en la memoria popular por el éxito de la magnífica película, aunque polémica también y con ciertos errores, como comentamos, de Spielberg, pero gran película cinematográfica. Hoy hablamos dando un poco atrás en el tiempo, si te parece. Ajá. La gran operación contra un nazi con delitos importantes dentro de lo que fue el Holocausto, y cómo tiempo después lo persiguen estos quidones, que en la memoria colectiva, ¿no?, de todos los que estudiáis estos temas. Es un gran caso, sobre todos los casos, sí, ¿no?, contra un nazi. Sí, así es. Esto fue la llamada Operación Garibaldi. Se llamó Operación Garibaldi, ahora te explicaré por qué se le puso ese nombre, por qué el Mossad le puso ese nombre. Sucedió en mayo del año 60, es decir, 15 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Un día reciben una noticia a través de un fiscal alemán. Estaba David Ben Gurión como primer ministro de Israel, y reciben una notificación que posiblemente han detectado a Adolf Eichmann en Argentina, en Buenos Aires. Adolf Eichmann, para hacerte una pequeña biografía. ¿Quién era? Adolf Eichmann fue, digamos, el cerebro, el arquitecto de lo que se llamó la solución final a la cuestión judía en Europa, es decir, al Holocausto, el que organizó todo lo que es la red de transportes a los campos de concentración, el suministro de cámaras de gas a los campos de exterminio, a Auschwitz, a Mauthausen, a Bergen-Belsen. Y cuando termina la guerra, en el año 45, Adolf Eichmann se esfuma, como se esfumaron muchísimos criminales de guerra. Adolf Eichmann se escapa a través del Estado Vaticano, que le concede el espionaje vaticano le concede un pasaporte especial. Está publicado en el libro está publicado el pasaporte de Adolf Eichmann, y se lo hacen a nombre de Ricardo Clement. Adolf Eichmann llega a Argentina, se refugia bajo el poder de Juan Domingo Perón, que dio asilo político a muchísimos criminales de guerra.
a Herbert Kukurs, que fue otro ejecutado por el Kidón. Se le dio asilo político al doctor Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz. Un día hablamos específicamente de Mengele, que su nombre ya es terror. Sí, además que tiene una gran historia de cómo consiguió escaparse. Entra a trabajar Ricardo Klement, ya no es Adolf Eichmann, se ha cambiado de nombre, incluso el pasaporte que le expide el Estado Vaticano es a nombre de Ricardo Klement. Empieza a trabajar en la compañía Mercedes, en la factoría de Mercedes en Buenos Aires. Y es cuando el Mossad lo detecta. En una calle muy particular, ¿no? Sí, es en una calle muy particular porque él vive en un barrio muy humilde de Buenos Aires, escondido, realmente, o sea, como un hombre totalmente que no sobresale en nada. Y vive en la calle Garibaldi. Vive además en una zona que es en San Martín, que es una zona muy alejada de Buenos Aires, que es como un barrio muy humilde que hay ahí en Buenos Aires, y vive en la calle Garibaldi. Entonces, cuando los del Mossad lo detectan a Ricardo Klement, le llaman a la Operación Garibaldi. Pero lo que sobrecoge un poco, Eric, es que un criminal que, como tú dices, diseñó ese organigrama de la muerte 15 años antes, fuese, como tú bien has dicho, una persona anónima que trabajaba, que hacía su vida. Sí, él se definía como un burócrata. Además, tengo que contarte una cosa que me pasó interesantísima. Conocí personalmente a Peter Malkin. Peter Malkin fue uno de los miembros del Kidón, de la unidad Kidón, que secuestró a Eichmann en Argentina. Y le conocí ahora, es un hombre que debe tener 64, 65 años, vive en Washington con su hija y sus nietas. Y fue cuestión del destino, de los misterios. Pero eso sí que existen, ¿eh? De los misterios. De cuando uno está investigando le pasan cosas asombrosas. Y bueno, y me pasó una cosa asombrosa, y te voy a contar qué me pasó. Fui a Washington, a los archivos nacionales, sobre el tema de criminales de guerra, y fui a visitar el Museo del Holocausto en Washington, un museo maravilloso que hay que te cuenta un poco lo que fue todo el Holocausto judío, ¿no? Y me fui a la librería, a la librería donde te vendían todo informes, te vendían libros sobre el Holocausto, etcétera. Y les pregunté a la señorita que me atendía, muy amable, le pregunté si tenían algún libro sobre Adolf Eichmann, alguna biografía sobre Adolf Eichmann o algún informe sobre Adolf Eichmann, y me dijo, tiene usted que subir a la primera planta porque ahora mismo hay un señor que está presentando un libro sobre Eichmann. Y yo dije, sí. Le digo, pues me voy a subir al salón de actos a verlo. En ese preciso instante. En ese preciso momento y ese preciso día. Y era Peter Malkin. Y entonces acabas ante uno de los hombres que fueron protagonistas de un plan asombroso, porque era el primero de la bayoneta, del Kidón. Sí. Es que además tengo que decirte que esta operación del año 60 fue la primera operación del Kidón. Fue la primera operación como tal de la unidad del Kidón, de la unidad de operaciones especiales del Metzada. Por tanto, la primera vez que el gobierno dice luz verde para secuestrar a alguien. Porque hay que decir que el Kidón no solamente ejecuta a alguien, sino también secuestran y los transportan para Israel, etcétera, etcétera. O sea, no solamente ejecutan a alguien. Pues llegan a Argentina, ¿y qué ocurre? Llegan a Argentina y lo primero que tienen que intentar saber es si ese hombre realmente es Adolf Eichmann, porque han pasado 15 años y él ha cambiado bastante su fisonomía. Y hay un dato que es lo que les confirma que él es Adolf Eichmann, porque los del Mossad tienen en su poder toda la biografía de Ricardo Klement, la biografía que por supuesto no es real. Y entonces aparece que Ricardo Klement se ha casado con su mujer un 21 de mayo. Y entonces, ¿por qué le envía un ramo de rosas Ricardo Klement a su mujer el 17 de septiembre, que es la fecha en que Adolf Eichmann se casó con su mujer? Y es ahí cuando ellos descubren que realmente es Adolf Eichmann. O sea, ese pequeño detalle es lo que les confirma a ellos que es Adolf Eichmann. Lo esperan en la calle Garibaldi, a la entrada de su casa, antes de que en una calle muy oscura. Lo secuestran y lo llevan a un piso franco, del Mossad en Buenos Aires. Este tipo de pisos francos tiene un nombre en Israel, se llama tira. Los tira es la palabra hebrea para definir palacios y son los pisos francos utilizados por el Mossad en operaciones en el extranjero. Lo llevan a Eichmann, lo trasladan a un tira, a un palacio, y lo mantienen ahí hasta que consiguen subirlo en un avión de las líneas aéreas israelíes del Al, y desde ahí lo trasladan hasta el Estado de Israel, donde es juzgado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En tu libro aparece una imagen, él metido en una especie de urna de cristal. El hombre de la caja de cristal le llamaban. Nunca se arrepintió.
Nunca se arrepintió y era muy importante porque cuando hablé con Peter Malkin en Washington, en su casa, con sus nietas, con su hija, él me decía, dice, era impresionante porque yo era el que le llevaba la comida a la habitación donde él estaba encerrado. Y Peter Malkin, hay que contar que Peter Malkin perdió a toda su familia, absolutamente todo. Perdió a sus 4 hermanos, a sus tíos, a sus padres, los perdió en el campo de Auschwitz, en las cámaras de gas. Y Peter Malkin le decía, le preguntaba constantemente a Eichmann, ¿por qué mi familia, por qué mis padres, por qué mis primos tuvieron que ir a una cámara de gas? Y entonces Eichmann le responde, yo solamente era un burócrata como usted. Yo recibía órdenes como usted está recibiendo órdenes en este momento. Yo no soy un carnicero, yo soy un burócrata, decía Eichmann. Y esto me lo contó Peter Malkin en Washington. Y entonces decía que le impresionaba porque incluso cuando hace las declaraciones ante el tribunal en Jerusalén, lo juzgan en Jerusalén a Eichmann, en una cámara blindada de cristal, él siempre defendió que él realmente no tenía que estar ahí porque él realmente lo único que había hecho era coordinar trenes, coordinar suministros de cámaras de gas a campos de concentración y que él no había matado a nadie, porque era cierto, él realmente no había cogido una pistola y pegado un tiro a alguien, él era un burócrata. Hay que decir también, para finalizar esta historia, que Eichmann fue condenado a muerte. Hay que decir que oficialmente se dice en el Estado de Israel que es el único condenado a muerte desde la creación del Estado de Israel en el año 48, y Eichmann fue colgado en el año 62 en la horca, en la prisión de Ramla. Fue cremado, curiosamente, en un horno y sus cenizas esparcidas en un lugar secreto de Israel por orden de Ben Gurión para que el lugar donde se arrojasen las cenizas de Eichmann no se convirtiese en una peregrinación, un lugar de peregrinación para los neonazis. A la tramoya de la realidad, otra realidad paralela que se mueve ahí y que muchas veces los ciudadanos no comprendemos o comprendemos años después gracias a libros como este Quirón de nuestro compañero Eric Fratini. Eric, como siempre, un placer. La semana que viene, mucho más. Mucho más. Un abrazo. 2:49. Han descubierto algo en Inglaterra que tiene que ver con las sectas y con el esclavismo en pleno siglo XXI. Esta misma semana Scotland Yard desbarataba una secta que se hacía llamar Chaotians, que basaba sus creencias en una serie de libros de ciencia ficción de la década de los 60 llamada Crónicas de Gore. El líder del grupo de 31 años al que llamaban maestro, y las súbditas en este caso eran todas las mujeres que vivían como esclavas sexuales. La policía registró la vivienda por las continuas quejas que los vecinos presentaban en la comisaría y tras recibir la denuncia de un amigo de una de las mujeres que se encontraba retenida contra su voluntad en la casa que la secta tenía al noroeste de Inglaterra. El líder, Lee Thompson, tras ser detenido, declaró que nuestro grupo funciona sobre los preceptos de que algunas mujeres tienen el deseo de servir. Las mujeres del grupo hacen todo lo que se les dice en materia de sexo, pero siempre de forma voluntaria y segura. En fin, yo creo que sobran comentarios, ¿no? Para lo listos que son algunos y también como algunas mentes pues se pueden dejar someter de esa manera. Es que lo de las sectas sigue siendo un misterio, no solo por cómo el gurú se inventa un culto repentino que a veces los conduce a este esclavismo sexual o los conduce a la muerte en muchas ocasiones. El gran misterio es por qué hay gente, a veces de gran nivel cultural, sociológico, económico, y aceptan. Es que, no sé, la gente tiene ganas de creer que son elegidos, es que no se puede entender. Por cierto, en cuanto a noticias insólitas, esta le va a gustar a Alberto, lo sé yo. Se ha encontrado algo también en Inglaterra, tenemos en el Reino Unido, tenemos, muchas noticias británicas, cumbre altísima y se encuentra, es que no sé, esto es un poco para sonreír, ¿no, Carmen? Sí, la verdad es que es gracioso e insólito a la vez. El equipo encargado del mantenimiento del monte Ben Nevis, el más alto del Reino Unido, con sus 1.300 metros, no daba crédito a sus ojos. Mientras limpiaban de piedras y basura a 200 metros de la cumbre, se encontraron con el objeto más inesperado, un piano. Estoy pensando yo ahora, a ver si va a ser el del pianista aquel que apareció sin piano, mojado, no muy lejos de allí.
¿Os acordáis? Sí, sí. Menudo fraude, ¿no? Nigel Hawkins, director de la fundación que cuida la montaña, ha declarado que al principio creían que era solo la tapa de madera, pero luego vieron todo el interior de hierro completo con las cuerdas, y añadió que lo único que falta es el teclado, y ese es otro misterio. Quizá esté oculto en otra parte del monte. Un piano que le falta el teclado. Sí, la única pista sobre la procedencia del instrumento es un envoltorio de galletas encontrado debajo con fecha de caducidad de diciembre de 1986. Es que me parece increíble. Bueno, aunque tal y como está el patio y con todos los que buscan códigos, pues cualquiera puede buscar también aquí un código extraño, ¿no? Un piano sin teclas en mitad de una montaña. Como estamos recién llegados de Bilbao, tampoco nos sorprende mucho, porque seguro que era alguno de Bilbao que se subió el piano a cuestas todo el monte, eso está claro. Puede ser, puede ser. Noticias también insólitas, la de la gallina china que ha puesto un huevo transparente y con 3 Hombre, yemas. tenemos una semana, de verdad, que era para que esta crónica la diese Alberto Granados, pero paso a paso, ¿eh? Una gallina de la provincia china de Cantón ha puesto un huevo de cáscara transparente y con 3 yemas, un fenómeno que ha traído a curiosos e incluso expertos a contemplar tal evento. Meng, el dueño de la gallina, destacó y aseguró que el animal, que tiene 1 año, ha tenido una alimentación normal como la del resto de animales de su gallinero. El dueño dijo que piensa llevar el huevo a un departamento de Alberto Granados está que se parte ya a estas horas. Hace sus paralelismos. De investigación científica, pero algunos expertos ya se han adelantado e incluso han hecho cálculos que señalan que las posibilidades de que... Es que a mí, sinceramente, esta noticia me da un asco impresionante. ¿Por qué? Un huevo transparente, me lo estoy imaginando. Mira, cálculos, posibilidades. Posibilidad de que una gallina ponga huevos de 3 yemas, una entre 1.000 millones. ¡Hala! Y que los ponga transparentes... Eso y con 3 yemas es imposible. Y ha ocurrido, de verdad. Esto no es una noticia. No, son es una noticia de verdad. Hombre, hoy tenemos una... Así como hemos intentado indagar en el asunto más o menos escabroso de los poderes de la mente, lo que le ocurrió a esta niña, las noticias, lo que son las noticias, un piano sin teclas en lo más alto de una montaña. Un esclavo sexual que tiene ahí su harén. Y luego el huevo transparente con 3 yemas. Es que de verdad, y uno dice, ¿esto os lo inventáis? Esto, Carmen, está en todas las agencias de noticias del mundo ahora mismo. Yo prefiero dar estas noticias, que son Sí. más de broma, más de risa, que otras veces que damos noticias donde hay asesinatos de niños, rituales satánicos, donde se han producido muertes y decapitaciones. Mira, oye, por lo menos nos reímos un rato. No sé qué opinarán los amigos del 7640, pero antes de todo, casi ya en la recta final, Alberto, nada, en 10 segundos. Que sí es cierto que te encontraste, también es cierto, con algo misterioso en ese edificio, en la atalaya. Sí, porque además cuando uno lo vive en primera persona y sabe que uno estaba solo en esa sala y sabe que uno estaba grabando sonidos y de repente aparece una pequeña voz, pues impresiona. Bueno, pues lo descubriremos mañana. Vamos con el 7640. Muchísimos mensajes, Carmen. Ya decíamos que se había colapsado la centralita telefónica incluso esta noche de Gran Vía 32, que quieren interpretar ese lenguaje extraño y la historia de la niña. Un amigo farmacéutico especialista en fármacos psicotropos y parece una esquizofrenia paranoide, nos dice. Hay diversos trabajos que describen casos similares. Esta niña hablaba en un idioma que se asemeja a una lengua muerta, el arameo antiguo, el idioma de Jesucristo, David y Maite, desde Albacete. ¿Y si cuando la joven entre de nuevo en trance se le entregara un lápiz y papel? Quizá pueda expresar algo en ese tiempo. Bueno, sería escritura automática, ¿no? Tenemos un papel escrito por ella cuando estaba en uno de esos estados de trance, en el que además relata los personajes que está viendo, con nombres incluidos. También tenemos personas capaces de interpretar esa escritura, grafólogos especialistas nos pueden decir qué ven ellos en esas líneas escritas por esta joven de 16 años. Un saludo muy especial a Carmen Porter, muchas gracias. Este viernes estuviste muy bien defendiendo la imagen de la mujer. Me alegro de que os gustara. Enhorabuena por el especial del código, yo lo vi, me encantó y sobre todo me gustó porque sois muy respetuosos, nos dice un saludo desde Vigo. Es que en nuestra misión, fíjate que algunas veces las críticas, lo comentábamos en Bilbao, te dicen, no, es que usted no resuelve nada, es que nosotros no estamos aquí para resolver cosas que son muy difíciles de resolver. ¿Sabéis lo que ocurre? Que como está de moda, aprende inglés fácil, sea cocinero fácil, saques el carnet de conducir fácil. Parece que el receptor, o sea, vosotros,
hay medios, programas, que no sé si os toman por poco inteligentes, o sea, un error tremendo, porque creen que todo tiene que estar dado, hecho. Esta es la verdad, esta es la mentira. No, oiga, aquí nosotros en Nave del Misterio lo que queremos siempre es que vosotros seáis los que sacáis vuestra conclusión, el pequeño esfuerzo, pero yo creo que gratificante, de que vosotros comparéis datos y saquéis vuestra propia teoría. Pero bueno, parece que eso... Caramba, en este tiempo de todo fácil está mal visto. Y Además, con el código tenía que ser igual. No hace falta chillarse para llegar a... Uno, por más que chille, no le van a entender mejor, porque hay algunos debates en los que ya no se entiende nada de nadie cuando hablan 6 personas a la vez y a además grito pelado. era importante en el código que estuvieran todas las personas implicadas, desde el punto de vista de la Iglesia, del Opus Dei, de lo catedrático, de lo periodístico y de lo editorial. Otro farmacéutico, estas guardias son mortales. Soy un farmacéutico al que amenizáis sus noches de guardia y he de reconocer que muchas veces me impresionáis. Conozco algún caso de medium y os sorprenderíais de lo que puede hacer en ese estado una persona sobre escritura, pintura, Oye, pues etcétera. cuéntalo, que es muy interesante, seguro. Que nos lo cuente Claro. en un mail. Inquietante como poco, esto no se hace a estas horas, Iker, valga la broma. Yo sí, es para evocar a seres queridos ya fallecidos, abogo por estas técnicas, nos dice José. Pero siempre con mucho cuidado, y con mucho respeto, y accediendo, además también, por lógica, por el embudo de la ciencia oficial. Yo muchas veces me he sobresaltado porque notaba que alguien susurraba mi nombre al oído. El año pasado murió mi madre. Una noche estaba en casa y vi pasar una neblina blanca muy rápida que se desvanecía. ¿Puede que tenga algo que ver?, nos pregunta Foti desde Alicante. Hombre, muchos fenómenos dicen los expertos, no nosotros, pero dicen que se producen en las horas siguientes a la muerte de un familiar muy querido, ¿no? Y es increíble la cantidad de gente que ha notado, ha percibido algo. Hablábamos de clarisencia, de olores, de visiones. Y uno dice, ¿es lógico? No. ¿Le pasa a miles de personas y no hay más que abrir nuestros conductos para conectar con la gente, para ver que eso pasa, diga lo que diga el oficial? Pues sí, pasa. Cuando ha dicho eso de que tiene varios personajes, se me ha venido a la cabeza la película Identidad. Es bastante interesante y creo que va de eso. Muchos besos. ¿Qué me decís de pequeños trozos de sueños, escenas, frases o situaciones que luego se suceden realmente? ¿Le pasa a más personas? Hombre, hicimos en una ocasión un dossier sobre los sueños, pero sería un buen material porque, como comentabas antes, Alberto, hay también muchísima gente que ha soñado cosas que no tienen ningún poder paranormal ni en absoluto, pero luego se han cumplido, ¿no? Sí, lo que pasa que muchas veces no sabe esa ciencia cierta cuándo va a suceder. Tú sabes que con el tiempo sí que lo puedes mirar. Hay mucha gente que se anota sus sueños y al final descubre que se ha hecho realidad. Lo que no ha sabido es saber cuándo se iba a hacer realidad. Una vez más de maniobras y escuchándonos aquí en mitad de mi tienda a oscuras en la soledad del campo, nos dice Mon desde Almería. Mi mejor amigo murió en enero y a veces veo su reflejo en el espejo. Bueno, en el espejo, Alberto. Oye, mañana nos vemos en 4. Sí, por supuesto. Mañana vamos a hablar de lo que decía Alberto, ese edificio, pero también hay un momento, yo creo que histórico, sobre los poderes supuestamente ocultos de la mente y muchísimas más cosas. Y la semana que viene, más o menos a estas horas, en la Feria del Libro, Carmen. Sí, a estas horas no. Bueno, a estas horas no, este día. Si fuera a estas horas, no, porque sería grave. Solos encerrados en una caseta. Bueno, gracias por esta semana intensísima. Mira, para que luego te leas de mis noticias. Mi padre tiene una gallina que ha puesto 2 huevos con 3 yemas, pero con cáscara, nos dicen desde Jerez. Lo dejamos ahí, amigos. Feliz semana, un abrazo, mañana nos vemos.